Hola, bienvenidos a todos. En esta oportunidad vamos a analizar las clasificaciones o los tipos de resistencia o también denominados manifestaciones de la resistencia. En este caso vamos a tomar algunos criterios que han sido propuestos a lo largo de muchos años por varios autores y que aún en la actualidad algunos siguen sosteniéndolos como características posibles de esta clasificación. A modo de introducción, en esta tabla, cuadro organizativo, van a poder encontrar los criterios que habitualmente son utilizados para la clasificación de la resistencia, los nombres que habitualmente se les aplica a cada uno de ellos y las características o el criterio que suelen utilizar los autores para dividirlas u organizarlas en distintos aspectos. Para hacerlo un poco más dinámico, un poco más didáctico y pedagógico, particularmente para una comprensión mejor de cómo nosotros como entrenadores, preparadores físicos podemos diferenciar estas clasificaciones en el campo del entrenamiento, vamos a hacer un análisis específico desde algunos ejemplos. El primero de ellos, que involucra al criterio que se relaciona con la musculatura que está implicada en el o los movimientos, algunos autores proponen de que existe una subclasificación denominada resistencia general y local. Dentro de este criterio que proponen para subdividirlo, utilizan una medida aproximada de la cantidad de grupos musculares que poseemos en nuestro cuerpo y cómo esto puede ser direccionado hacia un tipo de resistencia o hacia otro. Como vemos en la figura, podemos apreciar de que del lado izquierdo tenemos ejercicios que involucran grandes grupos musculares, lo que representa en el caso de la carrera la totalidad de los grupos musculares y en el caso del ciclismo o del ejercicio en bicicleta, ya sea ergométrica u otro tipo de bicicleta, implica más de una sexta parte de la musculatura total. Es decir, que todo aquel ejercicio que nosotros podamos realizar con grandes cantidades de grupos musculares va a estar orientado más hacia una resistencia general. Por el contrario, ejercicios que localicen de manera específica sobre determinados grupos musculares se la va a denominar una resistencia local. Sin embargo, esto no es lo único que debemos considerar. Dentro de este criterio de la musculatura implicada, nosotros como entrenadores debemos conocer de que a mayor cantidad de masa muscular movilizada en los ejercicios, va a tener una mayor implicancia y una mayor demanda de los sistemas cardiovasculares, respiratorios y metabólicos. Por lo tanto, estos tipos de ejercicios denominados de resistencia general van a necesitar una organización específica dentro de las sesiones de entrenamiento. Por el otro lado, los ejercicios denominados de resistencia local, si bien necesitan un aporte energético, un suministro de energía, de oxígeno y de nutrientes para la contracción muscular, no van a estar totalmente influenciados por estos sistemas que les mencionaba hace un momento. Por su parte, van a depender específicamente por las adaptaciones que se hayan conseguido en esos grupos musculares de manera específica. Por lo tanto, y a modo de interrelacionar esta subclasificación de la resistencia, en la parte inferior, la siguiente subclasificación de la resistencia aplica el criterio cuánta relación tiene con alguna disciplina deportiva. En este caso, dentro de los ejemplos que aparecen en la pantalla, vamos a encontrar de que pueden existir incluso muchos otros ejemplos. Sin embargo, vamos a utilizar los que nos podrían servir como una orientación general. Dentro de esta subclasificación y considerando a dicho criterio,
se menciona de que existe una resistencia denominada de base y una resistencia denominada específica. En el caso de la resistencia de base, se considera de que depende exclusivamente del estado de la forma física o de la condición o aptitud física que tengan los sujetos. Y por el otro lado, hace referencia ya a una manifestación particular y específica de los tipos de movimientos que están presentes en cada una de las disciplinas deportivas. La pregunta es cómo hacemos nosotros como entrenadores para poder diferenciar esto. Una cuestión vinculada con la forma física o aptitud física habitualmente está relacionado con las pruebas, test de campo que nosotros podríamos desarrollar para evaluar esa aptitud física inicial que tengan los sujetos y que va a ser independiente de la eh, resistencia específica o que va a ser independiente de la modalidad deportiva. En otras palabras, podemos tener sujetos que tienen condiciones físicas muy buenas, por ejemplo, aplicando una prueba de pista, en este caso para estimar el consumo máximo de oxígeno. Sin embargo, cuando es trasladada, o por lo menos intenta trasladar ese rendimiento o esa aptitud física a la disciplina deportiva específica, no se traslada de manera directa. Es decir, que depende también de otras cuestiones, particularmente vinculado a la expresión de otras capacidades físicas, su relación con las capacidades coordinativas, sus capacidades cognitivas, su desarrollo técnico y táctico en la disciplina deportiva. Entonces, es multidependiente de variables. En este caso particular, la resistencia de base nos demuestra o nos explica una forma física o una aptitud física más general del sujeto. Del otro lado tenemos la denominada resistencia específica, donde aquí sí podemos encontrar una combinación entre esta forma física en conjunto con las necesidades o los requerimientos propios de cada una de las disciplinas deportivas. Por eso seguramente ustedes conocen muchos casos donde los sujetos tienen niveles muy buenos de condición física o de forma física y cuando tienen que desarrollar los gestos, ya sea desde el punto biomecánico, desde un punto más bioquímico específico de su disciplina deportiva, no lo hacen con tanta eficiencia. Esto es producto, como les mencionaba, de una combinación de variables. Por lo tanto, y a modo de cierre, es necesario que nosotros conozcamos que existe un efecto potenciador bidireccional entre esta subclasificación de la resistencia. Es decir, que debemos centrarnos en desarrollar los niveles de base o los niveles generales de esa aptitud física para luego tener mayores probabilidades de rendimiento físico sobre una resistencia más específica. Por último, tenemos a la resistencia que puede tener mayor o menor relación con otras capacidades. Habitualmente los autores y algunos entrenadores consideran o denominan a una resistencia más vinculada hacia la fuerza o más vinculada hacia la velocidad, en este caso una velocidad de desplazamiento. ¿Qué características podemos hallar en estas subclasificaciones? En el caso específico de la resistencia más vinculada a la fuerza, muchas veces existe una especie de mal comprensión o mal entendimiento cuando se intenta relacionar a la resistencia con la fuerza. Y van a ver de que esta imagen de un levantador olímpico está puesta a propósito para intentar explicar esa mala comprensión. Habitualmente los deportistas, en este caso, que tienen una expresión prácticamente pura de la fuerza, como los levantadores olímpicos, tienen que desarrollar una resistencia específica para las cargas que ellos habitualmente desarrollan, es decir, altas cargas o grandes volúmenes de entrenamiento. Y para poder desarrollar esa cantidad de volumen de entrenamiento a esas intensidades elevadas, la resistencia
forma el sustento para que ellos puedan, por supuesto, desarrollarlo a largo plazo, ¿sí? Por el otro lado tenemos la resistencia que está más vinculado a la velocidad de desplazamiento, porque existen ciertas disciplinas deportivas, particularmente el fútbol, donde se desarrollan desplazamientos a distintas velocidades y en muchos casos a muy altas velocidades. Y estas diferencias en los desplazamientos, existen muchos estudios que lo han demostrado, por supuesto, se repiten permanentemente, existe una alternancia entre los tiempos de ejercicio o los tiempos de trabajo, los tiempos de ejecución y los tiempos de pausa. Por lo tanto, es ahí donde la resistencia, más vinculado hacia la velocidad de desplazamiento, también forma ese sustento para que los deportistas puedan desarrollarlo de una manera más eficiente a lo largo de toda la duración de la competencia, ¿sí? Por ello, es muy importante que conozcamos que independientemente de que existan disciplinas deportivas donde una manifestación de cierta capacidad física es prácticamente pura o en su mayoría se está afianzada sobre una de estas capacidades, por ejemplo, la fuerza en el caso de los levantadores olímpicos, eso no quiere decir de que no debamos entrenar la resistencia. De hecho, la posibilidad de entrenar permanentemente la fuerza, como les mencionaba, con grandes volúmenes y a altas intensidades, independientemente o de manera colateral, podríamos decir, va a desarrollar una resistencia específica y que está vinculada con la expresión de esa fuerza o de distintos tipos de fuerzas también. Por el otro lado, como les mencionaba, el ejecutar determinados desplazamientos a diferentes velocidades en un campo de juego, eso también habilita a que indirectamente si estás interesado en investigar o en conocer con mayor detalles esta información que aparece en los videos a modo de ejemplo, toda la información en su totalidad, con ejemplos prácticos en algunos casos, con bibliografía científica de alta calidad. Te recomiendo de que accedas a mi libro que recientemente fue publicado, el cual está disponible únicamente en formato papel y podrías contactarme a través de los medios habituales como WhatsApp o correo electrónico para su solicitud. También mencionarte de que es una obra académica de que ha sido pensada y realizada durante mucho tiempo, vinculando aspectos científicos y metodológicos, eh, muchos años de enseñanza en el nivel superior y también la interacción y la discusión permanente con colegas para tratar de llegar a una obra académica de alto nivel y que sea realmente significativa para los profesionales de las ciencias del ejercicio físico.